Buenos días, buenos días, yo voy a ser la moderadora. Eh, el tema a exponer es los otros trastornos, en este caso es el bullying, y para esto le voy a dar el pase a Yajaira que nos va a hablar acerca de este tema. Buenos días, profesor, compañeras. Bueno, nuestro tema es el bullying. Como ya sabemos, el bullying es un problema social, se podría decir que ya viene desde mucho tiempo atrás. En la infancia es normal que los niños, en este caso en las escuelas o colegios, se presenten ciertas situaciones entre ellos, por ejemplo, una pelea, que ya lo molestan y todo eso. Es normal, se podría decir, en un sentido de que no se cause ningún daño. Ya viene siendo un problema en sí cuando ya existen un cierto grado más alto de agresividad, de insultos, ya el agresor ya hacia la víctima es más frecuente sus abusos, y ya la víctima en este caso presentaría ya más problemas como de comportamiento, timidez, se aísla de todos los demás. En ocasiones también ellos de la frustración o de lo mal que se siente se hacen daño. Es así que ya pasa a ser ya un problema, ya no deja de ser algo normal entre niños y pasa a ser ya un problema. Existen también porcentajes del bullying en muchos países. Ya, por ejemplo, en Gran Estocolmo existe un porcentaje de 10% de agresores y víctimas en lo que es la población infantil. En Estados Unidos también hay el 10% de víctimas entre niños de 8 a 12 años de edad. En Gran Bretaña también hay un 10%. O sea, son países que no son muchos, digamos, hablando en por ciento, pero igual es algo que si no se controla va a seguir aumentando, pues no. En el concepto de bullying, ¿qué es un bullying? Bueno, nos referimos a bullying a una conducta agresiva que se manifiesta entre los escolares, como lo mencioné antes, conocida internacionalmente como fenómeno de bullying, y que es una forma de conducta agresiva intencionada que tiene de una persona hacia otra, que causa daños, si no se tratan obviamente de daños muy graves, si no se lleva un control desde que se detecta clase de problema. También la mayoría de los agresores actúan movidos por un abuso de poder. Muchos de los niños que son los que causan el bullying, el agresor, vienen ya arrastrando eso desde casa. Hay muchos niños que hacen esto porque lo ven en casa o porque nunca fueron corregidos desde casa, y entonces no tienen la atención en la casa, entonces lo buscan de una mala manera ya en las escuelas. Ya un rasgo específico de estas relaciones es que el alumno o un grupo de ellos le da la aprobación, es decir, cada persona o cada agresor tiene atrás de ellos grupos de niños inocentes, también del daño que están causando ellos también, en apoyarlos. O sea que el agresor tiene como que el grupito que lo apoya, el que lo hace sentir más superior, más superior. También se define la conducta de bullying como la violencia mantenida física o mental. O sea, el bullying tampoco solo es golpe, sino es mental, abuso físico y mental. Yo creo que el mental es el más perjudicial para los niños, para la persona quien vive en esta clase de abusos, guiadas por un individuo que de edad escolar o un grupo, como lo decía. También se pueden presentar, ¿no? Esta clase de bullying no solo es en las escuelas, disculpen el ruido, no solo se pueden presentar en las escuelas, también se puede
muchas, ahorita, hoy en día se puede ver ya en jóvenes, no tanto de la edad de 2, de 8 años, de 7 a 12 años, que por lo general es donde se presentan este tipo de abusos, sino ya en personas mucho más adultas, más en adolescentes, más ya en etapa de colegio o universidad incluso. Bueno, hay que tener mucha precaución en estos casos porque, como ya sabemos y es de conocimiento público, las personas que reciben este clase de abuso en muchas ocasiones han llegado al suicidio. Entonces, el bullying en sí ya es un tema social grave que se necesita ya atender de manera urgente. No sé si mi compañera Orna tenga algo más que decir. Bueno, luego voy a hablar sobre los tipos de bullying. Entre ellos existen lo que son el maltrato físico. En el maltrato físico son las diversas formas en las que el agresor tiende a la víctima, como son los empujones, los puñetazos, las patadas. Entre ellos está el bullying físico indirecto y el bullying físico directo. El directo es el más notorio y fácil de detectar porque hay marcas corporales que el agresor le deja a su víctima. También en el bullying físico indirecto se caracteriza por ser un conjunto de... Se caracteriza por ser un conjunto de manipulación, como es decir, que no genera daño a la víctima, sino que el maltratador, en cambio, roba las pertenencias de la víctima. En el maltrato verbal tenemos que este maltrato incluye lo que es insultar, contestar de malos modos a la víctima, es decir, esto es lo que influye los comentarios racistas, todo eso. En el maltrato psicológico, como le decía la compañera, es mediante acciones encaminadas hacia la autoestima del individuo y fomentar la sensación de inseguridad hacia la víctima. También tenemos el maltrato social, que es mediante las acciones del manifiesto en la propagación de rumores, los descalificadores y también humillantes. En el maltrato indirecto tenemos que induce a agredir a un tercero. También tenemos los abusos sexuales, que son las intimidaciones y las vejaciones. Esto es tras la violencia social y la violencia verbal. Perdón. El abuso sexual trata de agredir y obligar, presionar a la persona a cometer tal agresión. También tenemos el bullying cibernético, que esto es lo que trata de agredir a la víctima mediante las redes sociales, es decir, publicar un video, alguna foto por medio de los canales de comunicación. Tenemos, por otra parte, la descripción del sujeto, que no todos los sujetos establecen pautas de relación interpersonal de la misma manera. Incluso una misma persona reacciona de manera diferente según las circunstancias que la rodean. El agresor tiene como la mayoría de estudios señalan que el agresor principalmente es el varón. En el aspecto físico suelen poseer una condición física fuerte, aunque no es de una característica constante. Las dimensiones de la personalidad del agresor es que establecen una dinámica
agresiva y generalmente violenta con aquellos que consideran débiles y cobardes. Tenemos las características de la víctima, que en general acepta el papel de víctima y se reparte por proporciones iguales, aunque hay investigaciones que dicen que existen más chicos implicados. En el aspecto físico, suelen ser de complexión débil, acompañada en ocasiones de algún tipo de handicap. Esto quiere decir que es una condición o circunstancia en la cual se advierte una desventaja de una cosa en relación con otra u otras. También tenemos en el grupo que los factores en sí están los que detectan la llamativa, la pasividad de los compañeros, de manera que de simples observadores pasan a ser cómplices de la situación y así sucesivamente. Las situaciones de abuso se encuentran apoyo en el grupo. Es más, el propio grupo es el que hace que la persona se aísle y no ayuda. No ayuda a la víctima. En alguna medida la genera y también las mantiene en el grupo. Gracias. Bueno, por otra parte, también podemos decir y acotar a lo que es el bullying, que existen ciertas implicaciones que tienen ciertas relaciones sociales de acuerdo al contexto escolar. Esto es de acuerdo a la adaptación del niño y también esto se deriva en lo que es el contexto de la familia. Existe lo que es la influencia por parte del niño, esto se construye por propios esquemas y la representación según el mundo físico y social. También dentro de esto se encuentra lo que es un clima de violencia que va a tener ciertas consecuencias altamente negativas. Esto va desde las perspectivas del desarrollo psicológico, social e intelectual. Según numerosos estudios, esto lo han relacionado con síntomas relacionales y emocionales, que no solo sufren los niños que son maltratados, sino también por parte del acosador. Esto se asocia a, según en casos, lo que son diagnósticos de conducta disocial, síntomas de depresión, el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, y en niños superdotados. De igual forma, también existe una alta tasa de mortalidad y esta se va incrementando por medio de lo que es el suicidio o también por accidentes que pueden acontecer en el proceso de lo que es el acoso. También lo que se llamó al bullying es un silencio epidémico. Esto es para señalar las necesidades de conocerlo y de actuar preventivamente. Se creó un programa de prevención del bullying. Este programa se llama Always. Esto resulta efectivo para ciertos tipos de estudiantes, pero no es totalmente efectivo según los estudios diseñados y más exigentes. Pero por medio de este programa nos ayuda a lo que es en el clima escolar a una disminución de lo que es la violencia en los centros escolares. Y como primera pregunta tenemos es, ¿qué pasa con los niños y adolescentes implicados en las dinámicas del acoso escolar? Bueno, respecto a esa pregunta se puede mencionar que ellos presentan problemas relacionados con las emociones y conductas. Deterioro de la autoestima, se sienten poca cosa, por decirlo así, la ansiedad, se vuelve muy ansioso, se deprimen,
la fobia escolar, o sea, no quieren ir a la escuela, y también puede, como lo mencioné anteriormente, algunos piensan hasta en el suicidio. Son repercusiones de esta situación que lo que causa, repercusiones negativas que causa el bullying en los niños. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las características del acosado y del acosador? Compañera Stephanie. Bueno, al parecer se le presentó un inconveniente. Bueno, respecto a esta pregunta, sí hay características. Por ejemplo, el acosador tiende a ser el principal, principalmente de género masculino, como usted lo mencionaba más antes, compañera. También suele tener un aspecto físico fuerte, también tiende a ser una persona muy agresiva y generalmente violenta con las personas débiles, que él considera débil. Y una característica del acosado, en este caso de la víctima, por ejemplo, en Japón, que es donde también se presentan muchos casos de bullying, se han visto que principalmente las mujeres son las víctimas y no tanto allí. Sí hay en otros países casos que las víctimas son las chicas porque las ven más vulnerables, más indefensas. Otro rasgo también de lo que son las víctimas es que en su aspecto físico ellos suelen ser un poco complexivo débil. También en ocasiones también se le aplica lo que es el tipo de handicap. En lo que son, con respecto a su personalidad, estos son personas retraídas y también se aíslan en lo que es la parte social. Y otra de las preguntas es, ¿alguna vez ustedes han sufrido lo que es el tipo de bullying dentro del contexto escolar? Bueno, en mi caso, no considero que haya vivido algún día un tipo de abuso. Mi infancia y sobre todo en la escuela fue muy tranquila, no presenté ningún tipo de bullying, la verdad. En mi caso, tampoco considero que haya habido bullying, por todo tranquilo de verdad. Bueno, yo sufrí lo que es, no el tipo de bullying, pero sí una parte de lo que es la parte de ser acosado, en la etapa que se puede decir de la secundaria. Eh, Nunca supe, pero lo que sí era de que llegaban mensajes de tipo con una expresión verbal no adecuada, inclusive llegaban mensajes donde los lugares que yo habituaba o iba de acuerdo al día, ¿sí? Entonces esto generó bastante problemas en el tipo de lo que es el contexto familiar y escolar, y aparte, como decían ciertas partes de lo que es el bullying, uno se comenzó a aislar de ciertas cosas porque era como que yo me estaba exponiendo a mucho. Nunca supe quién realmente era esta persona porque lo que hicimos fue cambiar de números y todo eso y evitar salir. Bueno, eso es todo lo que vamos a exponer. Gracias. Gracias.